Buenos días, shalom, shalom. Hoy es miércoles 28 de abril del año 2021. La cuenta del hombre es el día 31 y el mensaje basado en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso número 17. El título, La verdadera libertad. Padre, te damos las gracias por iniciar esta enseñanza. Sea tu guía, todos seamos bendecidos y sobre todo el pedir perdón de nuestros pecados y faltas, ofensas. Ayúdanos para poder ser mejor cada día y estar más dignos delante de tu presencia. Oramos por los enfermos en general, quienes tienen problemas, ataques, situaciones difíciles, pruebas. Sea tu bendición, sea tu solución, sea tu dirección, así la sanidad en los enfermos físicamente y sobre todo espiritual, te conozcan de alguna manera o forma, reciban tu presencia. Gracias porque podemos orar por los bebés, niños, adolescentes, jóvenes, por todo lo que pueda venir y han de enfrentar. Tengan una fe, una madurez espiritual, una voluntad fuerte, cerrada hacia lo malo y hacer vivir esa voluntad tuya y ser más que vencedores. Gracias por todo esto en tu nombre, en Yeshua nuestro Señor. Amén. Bueno, este día hay luna rosa. Dentro de las profecías bíblicas habla de luna roja, de señales en el cielo, y bueno, ya cada día se va cumpliendo más todo esto y hay que irnos preparando. Este tema de la verdadera libertad habla acerca de una necesidad apremiante en toda persona y en todo el mundo, diría yo, y en toda la humanidad. Porque la libertad es un don, es un regalo precioso con el cual hemos sido creados y que también ya en el crecimiento, desarrollo de nuestras vidas es de lo más hermoso con que un hombre o una mujer puede y debe vivir inclusive. Cuando vemos la libertad en los insectos, en los animalitos, como que podemos decir, están mejor que nosotros. Hay mucho tipo de, diríamos, encarcelamientos espirituales, emocionales, sentimentales, voluntarios, como quien dice, automaldiciones en ocasiones, así como encerrados, así como dentro de un pozo del cual no se puede salir. Pueden sentirse algunas personas porque tal vez tuvieron una educación desde pequeños muy legalista, con demasiada disciplina más allá de lo normal. Bueno, creo que usted me comprende. Yo trato de ilustrar algún tipo de situaciones de alguien que siente que no ha tenido una libertad desde niño. Y pues bueno, si usamos esta analogía, por llamarle así, cárceles de pobreza, cárceles de sufrimiento, cárceles de, ¿qué diría yo?, de soledad, de sacrificio, cárceles de dolores, de amargura. Y no existe una felicidad, alegría, gozo, que es parte de lo que trae la libertad. De ahí que a la luz de la Biblia el pueblo de Israel ha sufrido yugos de esclavitud desde los egipcios, Babilonia, otros pueblos, Roma y hasta estas fechas. Gracias al Eterno, independientemente de la Alemania nazi, de esos tiempos, desde luego, ahora es cuando más libre es. Y esa libertad de Israel nos da a nosotros la enseñanza de una libertad, porque de ahí viene toda la revelación del Eterno para que seamos libres. Nosotros nos autoatamos. Tenemos ataduras de todo un tipo por la vida que hemos
tenido, tal vez desde niños en algunos casos, pero también nosotros somos muy dados a ponernos ataduras y caer en una autoprisión, por así llamarle. Pero tenemos que levantar las manos, abrir los ojos, abrir nuestra boca, gritar lo que queramos, expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones en lo más posible y declarar una vida en la cual sea la expresión de quiénes somos, cómo somos, qué deseamos, qué queremos. Es como un tipo de mudez espiritual que no se expresa. Es el querer sacar, decir, expresar, compartir, ser nosotros. Y hay algo que puede estar atorando ahí este tipo de libertad. De ahí que viene siendo una vivencia y una expresión de nuestro otro yo que está dentro. Puede ser que en nuestro pensamiento hay un existente, en las emociones decíamos, un tercero en los sentimientos, y que no se puede desarrollar la persona ni desenvolverse. Esto sucede mucho a nivel familia, a nivel trabajo, a nivel amigos, a nivel matrimonio, no se diga, cuando es un machismo de esos aferrados, tan fuertes que, bueno, cuesta trabajo encontrar palabras para descifrar este tipo de opresión que se pone sobre las mujeres y los hombres ejercen tanto peso y tanto castigo moral también en un momento dado, que la mujer no tiene la libertad de ser una verdadera mujer como esposa, como madre de los hijos y sobre todo como mujer. Así también cuando existe un matriarcado y el hombre es al revés, es el que está en ese yugo, en esa atadura, en ese encierro. Desde luego que es muchísimo más el porcentaje del machismo, y esto es durante, toda la vida, en todas las culturas y de todas formas y maneras. Pues bien, la Escritura nos habla en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17, y dice: porque el Señor es el Espíritu. Yahshua es el mismo Espíritu Santo en Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor y donde se encuentra su presencia, allí hay libertad. Yo me atrevo a decirlo así, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, y quien tiene al Espíritu como Señor, y donde Él es aceptado como el Señor, allí hay libertad. Es un hecho que el Señor es el Espíritu, y es también un hecho y una realidad que el Espíritu del Señor está en todo lugar. Pero lo que no es una realidad es que no toda la humanidad lo tiene como el Señor. El Espíritu Santo para muchos ni siquiera lo mencionan, y estamos en la etapa y en el ministerio de nuestro Señor Yahshua como Espíritu. Ella vino en carne y sangre y dice: es necesario que yo me vaya, deje al Consolador, que venga otro, como quien dice, siendo Él mismo siga su obra. Él les va a recordar, a enseñar todo lo que yo les enseñé. Él les va a recordar para que vivan como cuando yo vivía en carne, de acuerdo a las diferentes etapas de la humanidad, desde el derramamiento, Shavuot, o Pentecostés, que es a donde vamos, y que por eso son estas reflexiones para ir preparando nuestras almas y espíritus, y este día recibir una unción, una frescura preciosísima. Por eso es importante que no se pierda una reflexión, medite sobre ella, ore sobre ella, porque es la preparación que el Eterno dio durante 50 días para recibir la bendición preciosa del derramamiento.
que no es que usted esté pensando, tengo que hablar lenguas, tiene que haber fenómenos. No, usted solo piensa en que está cumpliendo y que va a recibir bendición y de esa frescura, de esa fresca presencia del Ruach HaKodesh que viene a confirmar la libertad o que viene a romper toda atadura de lo que estamos hablando y que todo lo que le está causando ese encarcelamiento, atadura, encajonamiento, hendidura espiritual se acaba y le da la libertad. Puede en la libertad del Eterno llorar, reír, carcajearse, correr, nadar, lo que es libertad, ser usted, vaya, sin que le estén condenando, señalando, atando, limitando, juzgando y condenando. No, usted ya llega a un nivel de libertad que se va a expresar de una manera hermosísima para con el Eterno, ya sin mediaciones de poca fe. Si va a dudar, si cree que lo va a lograr, no, ya la libertad le lleva a bendiciones. Otra vez, la libertad nos lleva a bendiciones. Bueno, es así la vivencia, ya no experiencia. Repito, a mí me gusta decir más vivencia, porque hay que entrar en eso. Es la vivencia más maravillosa que podemos vivir cuando recibimos al Señor Yahshua, Jesús, como nuestro Salvador, porque ahí mismo el don de su presencia, regalo de su presencia, la gracia, el regalo de la salvación, y va de la mano el regalo de la libertad. Cuando el pueblo de Israel cruza el mar, lo primero que vio fue una luna llena del mes de Nisan, de esa etapa, de esa época. Y de ahí nace un rezo y una oración mensual de agradecimiento al Eterno por la luna llena, que viene significando libertad. Entonces desde ahí se toma como un símbolo de libertad la luna llena, que ahora se va a ver rosa por 3 días, de color rosa por 3 días. Cuando usted vea la luna llena, agradezca al Eterno que es libre, espiritual, moral, sentimental, y ya como le hemos estado hablando, en todo tipo. Usted tiene que buscar esa libertad. Entendamos que hay mandamientos, hay aspectos que cumplir y tenemos que ser sujetos. Tenemos nosotros que ser sumisos, obedientes y no rebeldes. Esto equivale a no confundir libertinaje con libertad. Pero, repito, no hay como que si fuera ave tenga sus alas y no esté en una jaulita encerrado. Aunque claro que los pajaritos encerrados en jaulas es porque ya están acostumbrados. Pero ya no va a tener las alas cortadas, como quien dice por ahí. Ya no va a ser Lázaro que resucitó con atadura en las piernas, en los brazos y sudario en el rostro. No. Ya usted tiene toda la capacidad para vivir a la libertad con que el Señor nos ha llamado. De ahí que cuando nosotros recordamos al pueblo de Israel, si alguien ha sufrido la falta de libertad, es el pueblo del Eterno. ¿Por qué? Porque los demonios, los espíritus de ataduras, de oposición, de opresión, siempre han estado atacando. Pero bueno, cada país, cada pueblo tiene su día de independencia. De ahí que nosotros tenemos que entender varios significados, porque también la palabra libertad significa responsabilidad. De ahí que cuando se rompen cadenas y se abren prisiones, ya no tenemos eso oscuro en nuestras vidas, pero sí, la libertad nos lleva también a ser disciplinados, a ser responsables y a gozar de la vida, pero con toda la templanza, hablo de madurez y seguir adelante. En Romanos 1, 28 al 32 dice:
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Bueno, esto es porque muchos no quieren tener una mente libre o la tienen libre a su manera. Entonces la mente no la renuevan. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, y siguen con una mente reprobada. Pensamientos, ya sabe, negativos, en contra de las personas o de muchas situaciones. Mente reprobada, porque piensa en pecados, piensa en contaminaciones, y Dios no aprueba este tipo de mente. Ahí es una mente esclavizada. Acabamos de hablar de libertad de los pensamientos como una fortaleza que hay que destruir. Y ahí ya se habló de leer la Biblia en voz alta para dominar ese pensamiento, de meter pensamientos del Espíritu. Y bueno, escúchelo por favor. De ahí que entonces la libertad no llega en ocasiones por la mente reprobada. Hay que buscar la renovación en el espíritu de nuestra mente, porque como dice, donde está el Espíritu del Señor, y yo aumentaba, no aumentando la escritura de la Biblia, sino en la postura, y Él es el Señor, entonces nuestra mente va a quedar libre. El señorío de su presencia en nuestra mente, memorice textos, piense en lo bueno, lo benigno y en la obra del Espíritu Santo. De ahí que en un momento dado, como se dice por ahí, ¿verdad?, que nadie puede predicar de la libertad a menos que sea una persona libre, porque tiene la autoridad. Una persona que sabe vivir en la libertad no anda con amarguras, quejas de toda la vida, y qué hice, qué no hice, y ya hablamos mucho de eso, de la gente que está peleada con la vida, con ella misma. Hablo de las personas, no de sexo en general, y que siempre están ahí encerradas, atadas, y decíamos, sin la libertad de vivir. Hay quien tiene casa, carro, familia, salud, gracias a Dios todavía tienen sus padres, tienen todo en lo material, lo necesario, tienen en lo físico, y siempre hay algo que no les permite salir adelante, porque no quieren ser libres, no quieren amar, no se dejan amar, no comparten, mucho egoísmo, no dan, no reciben, se encierran en un mundo fuera de lo natural, fuera de lo normal, para lo cual Dios no nos creó ni nos diseñó, pero cada quien su vida, ¿no? Y en ese sentido, pues no hay libertad, aun cuando conozcan al Eterno. Por eso habla de las mentes reprobadas, y aquí dice en Isaías 61:1 que el Señor vino a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, que es lo que también enseña el Señor Yahshua en Lucas, cuando va a iniciar su ministerio. Dice: el Espíritu del Señor está sobre de mí, y menciona en medio de todas las bendiciones estas dos, que viene a publicar, a predicar libertad a los cautivos. Estamos hablando de los encerrados como encarcelados, o que están en un yugo de esclavitud. Cautivos es porque están en un yugo de esclavitud, de pobreza, de enfermedad, siempre enfermos, o siempre con los demonios atacándoles. Y no, Él vino a enseñar libertad. Usted tome el poder de la resurrección del Señor Yahshua, grítelo y corra de su vida todo esto que lo puede tener en un yugo de esclavitud y ser un cautivo de esa situación. Si es una adicción y es alcoholismo, en el nombre del Señor Yahshua yo rompo toda cautividad, rompo todo yugo de esclavitud, de alcoholismo en mi vida, y le echo fuera de mi sangre, de mis arterias, y le echo fuera de mi mente, y
y por la causa que yo haya caído, la declaro derrotada, destruida, fracasada, anulada por el poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Es solo un ejemplo en el caso de cualquier yugo de esclavitud. Recuerde, la sangre del Señor Yeshua tiene poder y no hay nada que pueda contra este poder poderoso. De ahí que cuando dice y que viene a dar apertura de cárcel a los presos, y a los presos apertura. Bueno, también es otro aspecto. Si te sientes encerrado como en un momento dado, en una cárcel, en un reclusorio, tras de unas rejas, donde solamente estás en unas dimensiones medidas, físicamente hablamos metros, y no te puedes mover espiritualmente, por mucho que nos podamos mover físicamente, no puedes orar, no te entra bien el entendimiento de la Biblia, la lees y te da sueño, tienes problema para alabar su nombre, para adorarlo, entonces estás preso en áreas espirituales de tu alma, de tu espíritu, y necesitas despojarte, necesitas liberarte, romper esas rejas. Cuando Pedro estaba preso en la cárcel, empezaron a orar y se abrieron las rejas, pero es también porque él empezó a alabar el nombre del Eterno. El Eterno habita en medio de la alabanza. Entonces la alabanza y la oración te van a quitar lo preso. No eres ya un reo, no eres un condenado, no eres un delincuente. Dios ya nos perdonó y ya nos quitó todo eso por el pecado que nos asediaba. Ahora eres libre, pero alaba y adora con todo tu corazón. Ya quítate eso de que, ¿por qué voy a palmear? ¿Por qué voy a levantar una mano? ¿Por qué voy a levantar un pie en la alabanza? Pues porque Dios te mueve así, y no limites tu cuerpo y no te hagas preso de ti misma o de ti mismo, y suéltate, porque el Señor quiere que venzamos a los enemigos como con Zafat, con grito de alabanza, porque grande es el Señor y su misericordia, y así, y fueron libres de los enemigos, como David, que era un levita, y siempre estaba adorando, alabando, y en los distintos momentos de peligros de los enemigos, ya tenía codificado y configurado en su alma y en su vida fuerzas, armas letales contra el enemigo, que lo mantenían en libertad y no provocaba que cayera en cárceles de oscuridad, que también es práctica de ocultismo por ahí, cárceles de oscuridad, cárceles de muerte, de tristeza, que llevan a una vida oscura. La manipulación también provoca mucho encarcelamiento. Hay personas que manipulan mucho para tener control y abusar de otros, hacerse los sufridos, los mártires, y están moviendo a mucha gente y están provocando que los demás sufran. Ya hay que dejar esas tonterías y hay que centrarse en un Dios de libertad que quiere veracidad, que quiere verdad, que quiere honestidad, que quiere entrega, y que tenemos que vivir de acuerdo a la edad que tenemos, simplemente como persona. ¿Qué edad tienes y cómo estás viviendo ahora como persona? Y con los años de conocer al Eterno, por los años que se tiene de edad, por los años que se tiene de conocer al Eterno, y todavía no eres libre, es porque no quieres. Quieres estar esposado ahí, esposas de como quien está en la cárcel. Él dice: yo vengo a dar apertura a los presos de cárcel. Por eso es que, como dice lo que expresé, nadie puede predicar o hablar de libertad a menos que sea una persona libre. Cuando leemos la ley y hay artículos, por ejemplo, dice que aquel que prive de la libertad a otra persona se le aplicará, pues de acuerdo a como haya sido la situación, de 10
a 40 años de prisión, a uno que prive de la libertad a otro. Y en ese tiempo, y de acuerdo a este artículo, de 100 a 500 días de multa. Esto ya no es actual, pero bueno, y también habla si la privación de la libertad se efectúa con un propósito de dolo, de afectar, por ejemplo, obtener rescate cuando son secuestros, detener a la persona físicamente y estarla amenazando con el hecho de privarla de su vida o estarle causando daño. O sea, como dicen por ahí, cuando lo secuestran, afectando su organismo, su cuerpo. Si esto lo llevamos a lo espiritual, en parte los demonios son secuestradores para que la persona no sea libre, y tienen secuestrada su área espiritual o algún área de su vida espiritual, el alma, y usted no puede ser libre en esa expresión espiritual, no, porque están secuestrados estos aspectos de falta de conocimiento de la palabra o de cómo expresarse espiritualmente. Por eso es que nuestra libertad va a la presencia, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Señor no liberta, dice en el Salmo 146, que Él hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, nos liberta de la escasez, del hambre, y dice, el Eterno liberta a los cautivos, otra vez. Pero en un momento dado esa libertad hay que tomarla, hay que buscarla, y en el ámbito espiritual hay que buscar una vida de gozo, hay que provocar esa vida de gozo, alegría, la felicidad, y renunciar a todo aquello que le priva de ser la persona que usted quiere ser. Recuerde que dentro de Gedeón existía otro Gedeón, y cuando venía el enemigo, él estaba contando los granos ahí en el granero, y se estaba quejando, pero él no había descubierto que dentro de él había otro igualito, idéntico a él, pero que no era uno que se quejaba, era uno que era valiente, guerrero, fuerte, atrevido, valiente, con energía, con ganas de victoria, pero no la había descubierto, igual estaba Jonás, había otro dentro de él y andaba huyendo de la presencia del Señor, ahí dice. ¿Por qué tomó otro camino? Ahí en el libro de Jonás lo dice, porque estaba huyendo de la presencia del Señor. En este sentido encontramos un Pedro, que también había otro al revés, era un Pedro sereno, maduro, que con los años lo logró, pero era bien acelerado, alocado, y no hacía caso, y se dejaba ir con la pasión, la emoción, y quería ser el primero, mejor que todos, pero era por amor al maestro. Pero dentro de él había el pasivo, el tranquilo, y que no lo dejaba expresarse. O sea, de muchas maneras nosotros podemos tener escondido a nuestro otro yo, y lo tenemos atado, amarrado, limitado. Entonces tenemos que hacer que salga, tener un quebrantamiento y que salga ese yo. Entre más usted sea en la presencia del Señor, donde está el Espíritu del Señor, por eso Él tiene que tomar la prioridad en nuestras vidas. Tenemos que permitirle que Él haga la obra en nuestras vidas, tenemos que permitir que Él viva al que quiera vivir en nuestras vidas, tenemos que buscar accionar, vivir, caminar y ser de acuerdo a como Él nos vaya moviendo, y para esto hay que tener una relación y buscar su presencia permanente a diario. ¿Qué haría el Señor Yeshua en este caso antes de tomar decisiones? Y así de alguna o de otra manera ya tenemos mucha enseñanza, sabemos de mucho trabajo espiritual para salir adelante. De ahí que siguiendo la enseñanza en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres. El que vive de mentiras tiene una verdad engañosa, una verdad, aunque cuesta trabajo decirlo, mentirosa, una verdad falsa. Como dice la Escritura, cuando habla a Timoteo le dice, tú no tienes una fe fingida, tienes una fe verdadera como tu abuela Eunice. Entonces, el que no vive la verdad y es mentiroso, mentirosa, tiene una fe también fingida. Está viviendo de palabra, pero no de hechos. Es una fe que no es real, que no es verdadera. La libertad nos lleva a la verdad. De ahí que en la enseñanza de que Yeshua dijo, y es la realidad de nuestras vidas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie verá al Padre sino por mí. Juan 14:6. A mí así lo recibí. Yo soy el camino que te lleva a la verdad y la verdad que te lleva a una vida de libertad. Y esto hace que veamos al Padre, que lo vivamos en este sentido. Entonces, podemos nosotros observar otro tipo de ataduras que no te dan la libertad. Están las doctrinas comunismo, marxismo, leninismo, socialismo, ahora ya disfrazado muchas veces, y que no se dan cuenta ni cómo pueda estar afectando la nueva era, las religiones ocultistas, santería, brujería, adivinación, hechicería, chamanismo de ese oscuro, negro, y por ahí muchas ramas de la oscuridad, en el juego de la ouija, en las cartas tarot, y invocación de espíritus de muertos, el guardar cenizas de muertos en casa, y el tener otros dioses, y por ahí que le llevan a una atadura espiritual en donde está usted empeñando el alma, y cuando es el momento de partir se cobra la factura. En todos estos lugares son pactos de muerte del alma, de condenación eterna hacia la muerte espiritual, condenación eterna a los lugares de oscuridad y de castigo eterno. Entonces, la Escritura dice que no participes de las prácticas de las tinieblas, sino que más bien repréndelas. Esto es, átalas. Este es tener un control de tu vida de luz, de no caer en prácticas de oscuridad. Siguiendo la palabra, hay tantas ideologías y tantas situaciones que tú lo sabes, y lo que ya has vivido en otras áreas o visto en otras personas que han quedado libres después de tantos años de problemas psicológicos, psiquiátricos, depresivos, opresivos, de pobreza. Bueno, esa puede ser tu vida si tú estás en una situación al revés. Pero la palabra dice en Juan capítulo 8, versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este es el fundamento, es la base para que junto con la Torá, la palabra y el cumplimiento, el ser hacedor, podamos ser libres. Otro aspecto es el temor al Eterno, como que, más bien como, no, el temor a Dios es el principio de la sabiduría y la libertad, porque si no se tiene temor a Dios reverencial, temor a estar lejos de Él, entonces me pueden caer lazos de atadura. Dice la Escritura, ten cuidado con los lazos del diablo. Y también habla de una mujer que tiene una joroba, y el Señor dijo, mira, esta es hija de Abraham, ahora del pueblo de Israel, dice, y tiene 18 años atada, la libera, se le cae la joroba, y esto representa el peso de la vida, tu carga difícil, no la puedes ya soportar, y el Señor dice, si tu carga es pesada, es difícil, dice, yo te libero, ven a mí, mi carga es fácil, mi carga es ligera, mi carga es de amor. De ahí que ya hay que tomar la decisión de no andar con cargas de años, así como una joroba.
de algo que ya no mereces porque eres hijo o hija del Eterno y no tienes por qué llevar cargas de otras que el Señor no te ponga, de otras personas, de otras situaciones. Todos tenemos un límite de soporte, de aguante, que va de acuerdo también a la fe. Obvio que también va de acuerdo al amor y que duele, pero no podemos estar llevando tantas cargas como si fuéramos los culpables. Muchas veces no tenemos la solución, solo tenemos la consejería, la vida de oración. Lo peor, cuando las otras personas no cambian, siguen como si nada y solamente nos están aventando piedras y piedras y piedras como si fuéramos un costal y nos están llenando y llenando, y luego nosotros no podemos ni tener nuestra propia libertad porque estamos cargando con las otras personas. Un ejemplo muy normal es que dicen, ore por mí, y le hablan a uno, a dos, le hablan como a 20 gentes, pero ellos o ellas no oran, como diciendo, tengo a mis sirvientes de oración, yo para qué oro, ¿no? Aunque no lo digan así, no hacen lo que deben hacer, y hablan a todo un ejército de oradores, ya nos tienen orando, y ellos no hacen nada por salir adelante, y siguen con lo mismo. En un momento dado, automaldición, por nuestras propias palabras somos condenados o somos justificados. Entonces, quien siempre está declarando la derrota, quien siempre está hablando lo negativo, el pesimismo, siempre está hablando del fracaso, siempre está hablando del no puedo, es que significa no quiero. Tiene que cambiar su vocabulario, porque en la palabra, en la boca hay poder, y tiene que decir, todo lo puedo en Yahshua que me fortalece. Él es mi roca, es mi castillo, es mi luz, es mi fuerza, es mi solución, es mi decisión. Él es mi Señor. Yo le voy a pedir que me ayude en todo. Yo voy a poner mi parte, aunque sienta que no pueda, lo voy a hacer. Aunque no lo sienta, lo voy a realizar. Y tiene que cambiar para encontrar a esa verdadera libertad. Entonces invoque, Espíritu Santo precioso, ayúdame a salir adelante, ayúdame a romper con esta atadura, y así invoque la presencia del Espíritu Santo. Ponga cantos de adoración para sentirlo, palparlo cada día más y más, y entonces toda carga será quitada de tu hombro por la unción del Espíritu Santo, dice el profeta Isaías. Será quitada tu carga, pero también hay que hacer el trabajo espiritual y buscar eso, el temor al Eterno, de estar alejados de Él, declarando palabras de fe negativa que no permiten la fe adecuada y salir adelante. La sabiduría nos lleva a la libertad. Hay que pedirle sabiduría para no pecar, para dejar todo esto de lo que estamos hablando de negativo, y sabiduría para encontrar la libertad. Entonces, entre más libertad vamos a tener, más sabiduría y más de la presencia de el Eterno. La palabra del Señor habla de que según Yahshua es libertad, y tenemos nosotros entonces que destruir las prisiones, quitarnos las cargas, romper las ataduras, declarar la victoria y tener mucho cuidado en cómo vivimos. 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, y no todo lo debo de hacer. Entonces, si se está practicando una doble acción, de por aquí buscando la libertad y por acá con pecados ocultos, coqueteando, o porque es un poquito lo puedo hacer, ya sabe el dicho coloquial del diablo, ¿verdad? Una no te hace daño, échate una canita al aire, que robes un poco, nadie se da cuenta. El que hables mal de esa persona, pues es una verdad. Y por ahí mete verdades disfrazadas, mete mentiras, disfrazadas de verdades, para que no se tenga la libertad. No todo conviene. Entonces, toma lo bueno, aún de gente que no conoces y que te hable supuestamente de Dios, sean verdaderos siervos o creyentes, ahí es otra cosa. De ahí que hay que tener cuidado
Si se es un creyente carnal que está en la carne y está en el espíritu, eso no es libertad. Esa es una libertad a medias, o solo cuando la persona quiere, o solo cuando la persona lo desea. Hay que buscar la libertad. No te encadenes con la vida tradicional, la vida religiosa, que no te permite adorar y buscar la presencia del Eterno total y completamente. 1 Corintios 8:9 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Hay quien está débil, está creciendo, débil espiritualmente. Es una persona que apenas está conociendo de el Señor. Y si tú comes, como dice la Escritura, algo que él lo vea mal porque todavía no lo entiende, deja de comerlo, porque lo podemos mantener entonces en una atadura y no va a ser libre. El legalismo no permite que se mueva la gracia, y el legalismo está en mucha gente, en muchas personas, en muchas denominaciones, prohibiciones, que si no se practica eso no vas al reino, que no puedes tomar ningún otro predicador o escucharlo, que no puedes ir a ninguna otra congregación y tantas cosas. Y la palabra dice: toma lo bueno, sé libre. Si eres una persona educada bíblicamente en la Torah, si eres una persona que conoce la Torah, que conoce los fundamentos de la fe, nadie te va a mover, nadie te va a cambiar, nadie te va a desviar y no vas a tomar otras creencias inadecuadas. De ahí que la libertad va de acuerdo a el conocimiento, va de acuerdo a que te prepares, va de acuerdo a que entres en las revelaciones, de acuerdo a los discipulados, para que tengas una madurez adecuada espiritualmente. Entonces, de acuerdo a las expresiones, el Salmo 116:16 dice David: tú has roto mis prisiones. Bueno, si el Señor ve que nosotros estamos luchando por romper todo tipo de prisión, decíamos de todo lo que hemos mencionado, ataduras, todo eso, en el ámbito espiritual, lo primerito que se va quitando es la prisión de amargura, de resentimientos, de maldad, de odios, de no perdonar y sobre todo secuelas de ocultismo. Recuerden Hechos 2:23 que el apóstol le decía a Simón el mago: veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Y supuestamente ya era creyente y supuestamente andaba ahí ya siguiéndolos. Entonces hay que tener en cuenta que la mentira, el engaño, la hipocresía es un tipo de prisión tremenda de maldad, de ocultismo, de oscuridad, que solo va a dejar amargura en la vida, y de la maldad del maligno, de una vida donde los demonios siempre están acechando y siempre están poniendo prisiones. Entonces el Señor va a abrir las cárceles, el Señor va a libertarnos, Él nos va a levantar cuando nos acerquemos a que donde está el Espíritu del Señor, porque Él es el Señor, allí hay libertad. ¿Dónde está el Señor? El Espíritu del Señor. Bueno, si tú vas a la cantina, a los tables dance, a los lugares de las apuestas, a los ambientes negativos de mucho mundo, en tu mente de películas de agresividad, de zombies, de películas de muertes, de crímenes, las novelas de las mujeres, y oran y cantan y alaban, aunque también los hombres ya hay muchos que las ven y se están llenando de todo el espíritu del mundo, teniendo un adulterio espiritual con el Eterno y todo eso. Pues ¿cómo el Señor va a romper eso? ¿Cómo vamos a ser libres? ¿Cómo vamos a expresarnos adecuada y correctamente? Nosotros limitamos las bendiciones. Dice Colosenses 3:9, no mientan los unos a los otros, supuestamente habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Y este es el punto final.
que si no nos despojamos, el viejo hombre, las viejas costumbres, los viejos pecados, los viejos recuerdos, los viejos deleites, los viejos gustos del pecado, y todo eso hay que romperlo, hay que destruirlo, hay que dejarlo. No ni siquiera que llegue como pensamiento o un deseo, o voy a ir a buscar esos lugares o esas personas o esas costumbres o esas prácticas de antes. No. E inclusive hasta destruye tus tus discos de música mundana, destruye tu ropa que usabas en esos tiempos que tienen alguna representación, destruye todo objeto, todo tipo de superstición, tantas cosas que pueden ser anatema en tu casa. Anatema significa maldición. Entonces hay animalitos que representan ocultismo y están ahí disecados o de alguna manera en cuadros o de peluche. Entonces hay muchas situaciones de anatemas en casa que están representando la presencia de demonios y provocan una atadura. Tu cárcel es tu propia casa. Y hay que derrumbar y sacar de casa. Repito, no tengan cenizas de difuntos. Hay quien tiene esas cenizas del gato, del perro que tanto querían, ¿no? Y eso es un anatema, es una maldición. Si las personas en casa están diciendo groserías, las groserías son nombres de demonios. ¿Cómo dicen groserías y luego en el templo están alabando el nombre del Señor? La expresión de una grosería es una invocación a un demonio. Ese es anatema, es maldición. No se puede tener maldición y bendición, no se llevan. Entonces todo eso viene a provocar que no exista una libertad y puede llegar la escasez de la economía. Se empieza a caer el negocio de una manera sorprendente, ya no alcanza el dinero, empiezan los pleitos, las iras, y empiezan los insomnios, y empiezan las ofensas, y empiezan los choques, los pleitos, la desobediencia, la rebeldía, porque no le están dando libertad al Espíritu Santo en la casa. No hay un día en el cual exista una reunión o un culto familiar en el cual se lea la Biblia y todos oren y declaren la bendición y la libertad. Por eso muchos hijos o hijas se pierden en aspectos de sexo, de droga, de adicciones y otras prácticas de ocultismo y X situaciones, y luego ya no quieren nada con el Eterno. ¿Por qué? Porque la casa puede ser una cárcel de resequedad, de frialdad, un desierto dentro de la cárcel. Hay que buscar que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, y Él debe prevalecer en tu casa, en mi casa, donde está Él, allí hay libertad. Entonces muchas de las bendiciones van a empezar a llegar, obvio, van a empezar a manifestarse. La Escritura dice en Colosenses 3:9, no mintió los unos a los otros, porque se supone que ya nos despojamos de ese viejo hombre de maldad, de falta de integridad. De ahí que la verdad, la libertad nos lleva a amarnos, y la palabra clave, perdón, encontrada en Gálatas 5:13, Gálatas 5:1. Es un hecho entonces que el perdonar hace que la persona perdonada sea libre, y el que perdona sea libre. Si no quieren recibir el perdón, ya ni modo. Si no se puede ya ir a la persona y pedirle perdón por lo que se le hizo y no nos recibe, ya no se le encuentra, pues ya ni modo. Pero en oración yo perdono, en oración pido perdón a quien he afectado y a quienes me han afectado. Debo pedir la capacidad para perdonar. El Señor, para darnos la libertad de nuestras almas, de nuestras vidas. Punto básico, el perdón. Entonces, el perdón liberta. El perdón nos lleva a una realidad. Ya no llevo la carga del mal que hice. Ya no llevo la carga del mal que me hicieron. Ya quito la carga también de otros y los liberto. Y el perdón significa una rama del amor. Y este es lo fuerte. El amor cubre multitud de pecados, multitud de situaciones. El amor rompe cadenas. El amor deshace el pasado. El amor nos da luz, nos da realidad, resplandor, lumbrera en nuestro
caminar así como la palabra y nos lleva a la presencia del Eterno. La Torah es luz, la Torah es luz, la Torah es luz. Vamos, como decía el profeta Jeremías, a comer los escritos, a comer la luz de la palabra y ser libres. Donde está el Espíritu del Señor, ahí puedes estar tú, en esa libertad, y decirle: yo quiero ser libre, perdona mis pecados, reconozco que necesito libertad, te recibo en mi vida como el Cordero de Dios que quita el pecado de mi vida, y te recibo como mi Salvador. Perdóname, entra, Señor Yeshua, a mi vida. Renuncio al pecado, renuncio a la vida que me impedía una verdadera libertad. Ahora sé que voy a poder reír, llorar, cantar, correr, caminar, y puedo ser yo porque tú estás conmigo, y quiero ser yo porque tu Espíritu Santo me va a guiar a hacer lo que deba realizar. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi alma. Amén. Repite esta oración 4 o 5 veces, regresa a la grabación, hazla tuya, siéntela para que quedes libre. Ahora vamos a orar de acuerdo al grano, al Omer que estamos llevando a cabo, de por qué renunciar y qué pedir. Vamos a orar renunciando en contra de el robo, y vamos a pedir honradez. Padre, en este momento pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Rompemos, desechamos, quebrantamos, anulamos, deshacemos, borramos todo a causa práctica del pasado presente en nuestra vida de robo. Te hemos robado el tiempo, Señor, al no darte lo adecuada correctamente. Te hemos robado en sentimientos, en amor, al no amar a nuestros prójimos adecuada y correctamente. Te hemos robado en diezmos, ofrendas, primicias. Perdónanos, Señor. Te hemos robado al darle tanto tiempo al mundo, en otras diversiones, en los celulares, computadoras, televisiones. Te hemos robado adoración y alabanza cuando hemos estado con pleitos, iras, contiendas, en pláticas fatuas que no tienen valor y que no edifican. Te hemos robado de muchas maneras o formas. Perdónanos, oh Padre eterno, y ayúdanos a entender que el robo no es solo en algo material o en objetos, sino en tiempo, en amor, dedicación, consagración, en espacios, en dedicación, en algo que podemos hacer y no realizamos. Perdónanos en todo lo que signifique el robo, Padre, y te pedimos honradez, veracidad, honestidad, fidelidad, ser verdaderos, estar completamente libres para poder ejercer la vida que tu Espíritu Santo ha de dar a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener sentimientos buenos, benignos. Eso es honradez. A buscar la madurez. Eso es honradez. A hacer lo mejor de nosotros mismos para glorificarte. Eso es honradez. Ayúdanos a buscar bendecir a otros. Eso es honradez. Ayúdanos a cumplir tus mandamientos, decretos, estatutos, ley de tu palabra. Eso es honradez. Ayúdame a amarte con todo mi corazón, alma, fuerzas y mente. Eso es honradez. Amar a mi prójimo. Eso es honradez. Amar a mis enemigos. Eso es honradez. Ayúdame a ser justo, recto, buscar la vida de santidad. Eso es honradez. Ayúdame, oh Padre Santo. Renuncio en el nombre del Señor Yeshua a todo espíritu de robo en cualquier área de mi vida, y declaro la bendición de la justicia tuya en mi vida, de la honradez, de la rectitud, de la santidad, para la gloria de tu nombre, en Yeshua HaMashiach. Amén. 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 La bendición de siempre, el abrazo de siempre, el amor de siempre, sea con todos vosotros y su Santo Espíritu. Y donde está Él, y Él es el Señor, allí hay libertad. Shalom.